Doctor en Medicina Preventiva, área de Políticas, Planificación, Economía y Gestión de Sistemas de Salud de la Universidad de Sao Paulo. Magíster en Epidemiología, Magíster en Salud Pública, en el área de Salud Global y Diplomacia en Salud y Estudios de Economía de la Salud en la Universidad de Inglaterra, gestión de políticas públicas de asistencia social y salud, asesor, consultor y coordinador en el Comité Ejecutivo del Foro Social Mundial de la Salud y la Seguridad Social, coordinador general de la Red Brasilera de Cooperación en Emergencias, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Red Brasilera de Ciudades y Comunidades Protectoras de la Vida, y hacemos referencia a su participación en Venezuela en los años 2001-2003 como asesor del Ministerio para la reestructuración de la red ambulatoria de Caracas, 2004-2008 asesor de la Secretaría Metropolitana de Salud de Caracas para el desarrollo de redes y líneas de atención de salud, 2005-2008 asesor del Sistema Metropolitano de Atención Integral a las Urgencias Médicas, Alcaldía Mayor, coordinador del proceso de implantación del Observatorio de Equidad, Calidad de Vida en Caracas. El doctor Armando de Negri nos invita a reflexionar estas dos preguntas generadoras. ¿Cómo representarían los objetos de su trabajo en términos de sistemas complejos adaptativos? ¿Cuáles son los subsistemas que existen y cómo interactúan? ¿Cuáles disputan la inteligencia sistémica, el poder? Otra interrogante que nos presenta es cómo ustedes representan las necesidades sociales en sus trabajos y cómo estas necesidades ordenan el sentido sistémico de las respuestas, transformaciones a alcanzar. ¿Cuál la filosofía política, el modo de producción, contenido programático y el modo de gestión del sistema y sus subsistemas? Usted tiene la palabra. Gracias por acompañarnos en esta jornada, doctor. Muchas gracias. Yo voy aquí a compartir la pantalla con ustedes. A ver si funciona. Sí, perfecto, doctor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, por favor, póngalo a modo presentación. Gracias. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? Gracias, Yosmel, por las diligencias que hizo ahí para que yo pudiera acompañarlos. Gracias a la invitación que hizo la coordinación, a Luisana. Y gracias, bueno, por compartir con todas y todos. Y también, muy especialmente las presentaciones, ¿no?, anteriores que lanzaron muchos elementos. Yo siempre me arrepiento de hacer los PowerPoint porque la gana que tengo es siempre abandonarlos, ¿no? Porque me parece que termina limitando un poco lo que se puede discutir. Pero vamos, voy a explorar un poco lo que planteé acá, empezando por el título que me permití adoptar, ¿no?, que es esa idea de que busquemos, ¿no?, elementos para poder mirar el tema de la política y sistemas en salud como objetos de investigación, el enfoque de sistemas complejos, adaptativos, ¿no?, y la disputa por su inteligencia estratégica. Voy a explicar un poco eso y por qué. Y al tiempo, un subtítulo adicional que me pone esta cosa de cómo se da la formación de los dirigentes, ¿no?, y brokers, que voy a explicar un poco qué significa esa expresión, qué necesitamos para transformar nuestro sistema de salud en el marco de un Estado integral. Y aquí les explico un poco esta forma que puse el título, porque en primer lugar hay una idea muy fuerte en Antonio Gramsci, que ya fue aquí mencionado, que habla de un Estado integral. O sea, según Gramsci, en el 900, o sea, en el siglo XX, nosotros vimos un aumento de la presencia del Estado en la vida social, a partir del ordenamiento de la economía, mucha intervención del Estado en la economía, de una forma o de otra, mismo en el marco, podríamos decirlo ahora, del neoliberalismo. El Estado es clave para crear las condiciones para el neoliberalismo, para la llamada libertad de mercado. Y a lo largo de la historia del siglo XX también fue clave la presencia del Estado en el manejo de todas las políticas sociales, ¿no?, las experiencias de estado de bienestar social, la experiencia de socialismo real también, la forma de organizar la provisión, ¿no?, de la respuesta a las necesidades de la pobreza.
Y en todo eso Gramsci ya en los años 30 hablaba de un Estado integral, en el sentido de que ya no habría una diferencia fundamental entre la sociedad civil y el Estado, y que por lo tanto habría una especie de fluidez entre Estado y sociedad civil. Y yo mencioné... Adelante, profe, ya fue silenciado el compañero que sin querer nos interrumpió. Bueno, ok. Ok, a ver. Entonces, en esta definición de Estado integral se ubica, por ejemplo, muy interesantemente el rol que cada una y cada uno de ustedes que están aquí pueda tener, ¿no? Algunos ya o estuvieron trabajando en el aparato del Estado, otros están trabajando, otros trabajaron, dejaron de trabajar, volvieron a trabajar, en esta fluidez también de una función en que los ubica cada quien aquí en distintos momentos históricos, en el marco del Estado, en el marco de la sociedad civil, pero eso podría, por esta categorización de Gramsci, ser entendida como una única gran categoría que sería del Estado integral y cómo fluyen ahí los dirigentes, ¿no? Y los especialistas. Y esa es una otra definición que Gramsci hace en su texto sobre el tema de los intelectuales y la organización de la cultura, que es parte de sus cuadernos del cárcel, cuando él dice que toda persona que piensa sobre lo que está haciendo de alguna forma, él lo consideraría un intelectual. Y además él dice que la organización partidaria es una organización de intelectuales en el sentido de que todos están ahí para reflexionar sobre la realidad y su transformación. Pero que no todos estos que ejercen intelectual de pensar sobre esta realidad van a ejercer la función intelectual, y que la función intelectual estaría vinculada a una idea de dirigentes, ¿no? Yo me arriesgo a decir que ustedes están en este espacio de estar formados dentro de un marco, de una formación para ser dirigentes, ¿no? Para ser agentes que ejercen una función intelectual al pensar lo que hacen, pero al pensarlo aplicado a una función dirigente, ¿no? Me arriesgo a decir que eso me parece que los acerca el tema. Si un proceso transformador de sociedad, que de verdad transformar la sociedad, necesita construir sus propios intelectuales con la función intelectual, o sea, con la capacidad dirigente. Y al tiempo tiene que dar una disputa, sea por reclutamiento, sea por formación de los intelectuales profesionales, de los que se dedican a la producción del conocimiento de forma permanente. Y ahí está una cosa interesante de esta idea de brokers, ¿no? Los brokers son aquellos actores políticos que tienen dos capacidades claves. Una que es incluso participar en la producción de conocimiento, pero sobre todo saber leer el conocimiento producido y transformar eso en elementos de incidencia política, ¿sí? En elementos que entran a las agendas políticas de decisión. Y ustedes, al estar aquí en un proceso de formación, tendrían que pensarse como brokers, creo yo. Y además yo creo que cuando hacemos una formación, que no es una formación puramente para reproducir una intelectualidad profesional, que ustedes no están aquí para formarse como investigadores que van a vivir de la investigación. Ustedes están aquí para aprender a investigar, para transformar una realidad, porque tienen funciones dirigentes en un proyecto de transformación social. ¿Me equivoco? Me parece que esa es la idea. Por eso ya no se puede acercar al conocimiento de cualquier manera. Hay que mirar el conocimiento con la intención de dar respuestas a lo que son las necesidades de la población en el proceso de transformación de la sociedad. Aquí se mencionaba anteriormente a Che Guevara. Che Guevara enunció algo que me parece clave. ¿Para qué queremos llegar al gobierno? ¿Para qué queremos llegar al Estado? Para transformar la sociedad. O sea, en este loop, ¿no? En esta vuelta en que conquistar el Estado supone la transformación del mismo Estado, pero la transformación del Estado solo es posible radicalmente a través de la transformación de la sociedad. Entonces, eso es algo muy interesante que daría aquí espacio para un análisis de esta relación entre nuestra llegada a los estados a través de los gobiernos, ¿no? Como en Venezuela, en Bolivia, aquí en Brasil en su momento, etcétera. ¿Qué hicimos con eso? ¿Y cuánto transformamos a la sociedad para poder realmente
producir una transformación profunda del Estado. Esta circularidad es clave para entenderla. Y esta complejidad nos obliga a producir nuestros propios intelectuales que ejercen la función intelectual como dirigentes para que puedan de verdad imprimir transformación sobre esta realidad. Entonces esta expresión en inglés se llama brokers, individuos que tienen esta capacidad, que son formados para leer los conocimientos, transformar un elemento de incidencia para alimentar las agendas de decisión política y que lo hacen a partir de la capacidad de establecer relaciones políticas, relaciones con los movimientos sociales y populares, con los movimientos sindicales, con los organismos del gobierno, con los gobiernos y tal, porque ahí hay distintas, ¿no?, jerarquías de decisión y yo puedo actuar como broker siendo un dirigente del aparato del Estado, pero no teniendo poder final de decisión y teniendo que incidir sobre la calificación de las agendas de decisión. Eso lo digo aquí entre camaradas. Ustedes saben que en el marco de nuestros procesos políticos tenemos un conjunto de conflictos que arrastramos. Y eso refleja otra cosa, es que nosotros lidiamos con distintas comunidades epistémicas, comunidades de conocimiento, tradiciones de pensamiento, y que no todos van a pensar, felizmente, igual. Pero a veces el problema es que pensamos de forma contradictoria, pensamos de forma conflictiva, porque muchas veces la ontología del pensamiento que está expresándose en decisiones no se aclara, no queda claro dónde están los núcleos que ordenan eso. Y hay que decir algo que es muy importante, que nos cruza fuertemente en toda América Latina el peso que significa una formación que fue muy influenciada por los tanques de pensamiento occidentales que están vinculados a los intereses más profundos del capital. Y por eso muchas veces nosotros enunciamos las cosas de forma muy transformadora, pero a la hora de hacerlo, lo hacemos muy conservadoramente, porque las formas instrumentales que aprendimos por esta influencia mística muy conservadoras terminan capturando la acción que debería derivar de un pensamiento crítico. Por eso, atención, hay que pensar críticamente, pero hay que críticamente. Y actuar críticamente, transformar la realidad a partir de la acción. Y tener mucha humildad implican estas transformaciones. Y que por lo tanto uno está obligado a todo el tiempo a hacer un chequeo de eso, lo que Testa decía y que es mencionado por Oscar, es dónde está, ¿no?, el principio de la coherencia. Lo que dice el gobierno, lo que hace el gobierno, ¿sí? Es que lo que estamos diciendo como gobierno es realmente lo que se está preparando en las acciones y los resultados alcanzados corresponden a aquello que se... Es un gran desafío que, como dice, demanda una humildad muy grande y un senso crítico, autocrítico muy profundo, pero sobre todo un ejercicio de la crítica que esté dentro de un marco de comprensión de los fenómenos de la... Y por eso, cuando hice mis preguntitas ahí, que son unas preguntas complicadas, ¿no?, hay que reconocerlas, pero yo quería justo desafiarlos alrededor de dos cosas. Uno, introduciendo un concepto de sistemas complejos adaptativos, ¿no? ¿Y por qué? Porque a lo largo de mi trabajo, a lo largo de mi, experiencia política profesional en salud y de actuación en gobierno, movimientos sociales, etcétera, me he dado cuenta que para enfrentar la complejidad de lo que son los sistemas de protecciones sociales en general, en el marco de nuevos modos de desarrollo y todo, nosotros tenemos que entrar a todos los subsistemas que imponen este arreglo, ¿no? Esta configuración de poder existente, hegemónico, y que no son una hegemonía alternativa, ¿cierto? Y para eso tengo que entender la categoría que se organiza en su expresión material en subsistemas. Aquí no estoy hablando de los subsistemas desde una perspectiva funcionalista, ¿no? Porque incluso la profesora en este cuadro síntesis, bueno, aquí hay un aspecto posibilista, funcionalista, algo que tiene otra motivación hermenéutica, y luego lo que puede estar en la teoría crítica. No puedo tomar un subsistema de cualquier una de estas perspectivas. Yo me ubico dentro de una teoría crítica aplicada en la inteligencia técnica, que implica adentrar a varios subsistemas como
configuraciones de poder, ¿no? Y hacer una disputa de su inteligencia, o sea, de su direccionalidad. Por eso es que desde un campo duro, que es de la organización de sistemas de salud, yo decía en un postdoctorado estudiar más desde la ciencia política cómo se da los elementos de esta disputa de la inteligencia sistémica, ¿sí? Porque a lo largo de mi carrera profesional yo me acerqué mucho a la organización de la atención primaria en los territorios, la organización de los servicios, ¿no? Y redes de atención a las urgencias, luego organización hospitalaria, o sea, de los varios subsistemas que materializan un sistema de salud y sus formas de organización, acción, en fin. Y para poder hacer un enfoque integrado, yo fui consolidando una visión a partir de las necesidades sociales. O sea, la realidad fue aquí tan fuertemente también planteada como elemento central, ¿no? De razonamiento por la profesora María, nos remite a una idea que esta realidad es configurada a partir de un conjunto de necesidades sociales. Y cuando estas necesidades sociales, que además en muchos casos, como en nuestro país, en Venezuela, está puesto que hay un conjunto explícito de garantías constitucionales de estas necesidades derivadas, ¿no?, en la forma de derechos, cuando se frustra la respuesta material a estas necesidades, su materialidad en la vida, eso va generando un acumulado de demandas democráticas que van cayendo en una categoría de demandas populares frustradas. Y eso genera un espacio de conflicto, ¿no?, y de instabilidad política muy, muy severo, ¿cierto? De ahí emergen incluso fenómenos como lo que tenemos acá en este momento de un populismo de extrema derecha, y que hay que entender esto mejor. Por cierto, haciendo referencia al tema del populismo y la relación con las necesidades, ¿no?, o sea, las demandas democráticas y populares, es un tema muy interesante para pensar desde el punto de vista de nuestros gobiernos, ¿sí? Yo actualmente me afilio muy profundamente a la idea de que nosotros deberíamos entender y configurar nuestra acción desde un concepto de un populismo de izquierda, ¿no? Y ahí rescatando el populismo dentro del marco de que es la expresión de lo político en lo social, ¿sí? Y de alguna forma la configuración del pueblo, figura colectiva, expresión colectiva, del marco también de esta relación, ¿no?, con las políticas y la forma de responder a las demandas de lo social. Eso me parece muy clave y habla del poder de legitimación que podemos tener, ¿no?, al enfrentar las desigualdades, enfrentar la indiferencia a las desigualdades, empezar a transformar eso en una acción política en profundidad, realmente transformadora. Y en eso está lo que se llama el señal trocado, o sea, cambiado. O sea, yo puedo ir a la izquierda, a la derecha, y cambiar radicalmente la integridad de esta propuesta de respuesta a los otros. Y eso configuraría entonces populismos de izquierda o populismos de extrema derecha y derecha en este momento. Y en eso creo que hay mucho que se puede profundizar desde el campo de la ciencia política y entenderlo ahí. Cuando uno avanza a una idea que quiere alinearse por una perspectiva crítica derivado del marxismo, de los pensadores marxianos, hay conflictos, que eso quiere solo hacer que, por ejemplo, yo me siento muy particularmente sensible a los postulados de Domenico Lo Surdo, ¿no?, el italiano que fue hace 3 años, en que él hacía una crítica muy severa al llamado marxismo, que había entendido los procesos coloniales, los procesos de las luchas, de las experiencias históricas fuera del occidente, ¿no? O sea, y en esta crítica él hace una crítica muy profunda por ejemplo, ¿no? Y critica la forma como Foucault miraba de forma absolutamente eurocéntrica los procesos de lucha contra el imperialismo y todo eso. Y ahí hay una pista, ¿no?, que aunque Foucault haya contribuido en varias dimensiones muy interesantes, como en la medida en que reivindicamos diferentes pensadores, hay algunas contradicciones importantes que van a expresarse, sobre todo cuando pensamos en materialidad de lo que estamos aquí postulando, que son transformaciones, ¿no?, de la sociedad en el marco de la conquista y del Estado, transformar y realmente cambios profundos, ¿no?, dentro de un marco muy particular
que es de todavía romper, ¿no?, la de colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, que marcan las formas en que el poder se ha constituido históricamente en nuestros países. Y ahí yo quería plantearles que si pensamos desde política y sistemas, ¿no?, dentro del campo de la salud y de la salud pública, la salud colectiva es una expresión muy latinoamericana, se habla en salud pública, ¿no?, en términos internacionales, y ahí la producción académica sobre política y sistemas, con varias vertientes, incluso una muy constructivista, crítica y tal, es sobre todo una literatura aplicada, escribles, ¿no?, producida en los sistemas de salud que dentro de las experiencias de las sociales democracias avanzadas han tenido que enfrentarse a una realidad capitalista y dentro de ella construir sistemas de protección social que garanticen derechos, lo que conlleva una contradicción permanente, contradicción que tenemos en nuestros países todavía, ¿no? Y por lo tanto, leer esta literatura nos lleva a entender grandes categorías de conflicto en los sistemas a partir de una perspectiva de economía política, o sea, cómo se produce y cómo se respuesta, o sea, los productos en salud pública, desde el punto de vista de acciones, ¿no?, exámenes, rehabilitación permanente, etcétera, y proyecta además las dimensiones de la economía política hacia todo lo que son los elementos de determinación, ¿no? Ahí las acciones que producen socialmente la salud o la enfermedad en el marco del trabajo, en el marco del ambiente, en el acceso a un conjunto de bienes y servicios públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entender esta literatura y las grandes cuestiones que están ahí para ser, digamos, desarrolladas, nos remite a problemas que tenemos en la cotidianidad de nuestros servicios de salud y nuestros sistemas y subsistemas, ¿no? Sobre todo la comprender las necesidades sociales en tiempo adecuado para producir de mejor respuesta calitativa, evitar la sobremedicalización, pero evitar la exclusión y la falta de atención, y sobre todo hacer todo eso en el marco de evitar crear nuevas desigualdades y superar las desigualdades existentes, ¿no?, dentro de acciones muy afirmativas desde el punto de vista de la equidad en las políticas y sistemas de salud. Por lo tanto, es importante poder entrar a esta literatura. Yo voy a mandar para ustedes enviar una serie de documentos de los que ayudan a entender eso en esta interfaz entre una reflexión crítica y la materialidad de la organización, o sea, de políticas y sistemas. Y ahí creo que vale la pena también sensibilizarlos para otra cosa, es que al analizar, pero también al formular políticas públicas de todo tipo, en este caso aquí de salud y todo, hay que pensar en tres niveles conectados jerárquicamente. El primero es de definición en el ámbito de la filosofía política. O sea, ¿qué dice, por ejemplo, la Constitución bolivariana desde el punto de vista de concepto, ¿no?, de idea, de filosofía política con respecto al sistema de salud? Luego, cómo eso se traduce desde el punto de vista del modo de producción en salud, o sea, del modo en que se produce el cuidado en salud y la manera como se produce socialmente esta condición de salud o enfermedad a partir de esta acción. O sea, ¿cuáles son los contenidos programáticos del sistema de salud? ¿Qué amplitud tienen? ¿Están simplemente atendiendo enfermos o están enfrentándose a las causas, ¿no?, de enfermedad? ¿Están contribuyendo a una visión crítica y aportando a romper, ¿no?, la estratificación social que reproduce desigualdades también en la enfermedad y la muerte, ¿no? O sea, todo el tema de contenido programático como expresión de un modo de producción, ¿no? Y luego un tercer nivel jerárquicamente inferior, pero muy importante, que es el modo de gestión, o sea, la manera como organizamos los procesos de gestión, de administración, poder discrecionario de las decisiones, la alocación de recursos, cuánto que acogemos realmente en la formulación, evaluación de los procesos de la intervención directa, ¿no?, de las poblaciones, de la expresión de sus necesidades satisfecha, insatisfecha, o sea, del comportamiento de las demandas. Por eso mi segunda pregunta para ustedes está muy vinculada a estas necesidades sociales, porque eso es clave
para finalmente verificar, ¿no? Chequear si nuestro sistema, nuestro arreglo de varios subsistemas se orienta estratégicamente a satisfacer las necesidades sociales en sus varias formas, incluso en las que son las necesidades expresas, ¿no? Y en eso va entonces un camino de esta lógica integrada de estos 3 niveles de análisis y formulación de política pública, en que yo voy a chequear si la filosofía política de verdad se expresa coherentemente en el marco del modo de producción, del modo de atención, y si eso finalmente se expresa en el modo de gestión, y si no hay simplemente, por ejemplo, que pasa muchas veces un discurso, ¿no? O sea, filosofía política muy bonita, pero que no llega en la materialidad de lo programático, o que está muy bien formulada programáticamente, pero está bloqueada por poderes inherentes a la tecnocracia dentro de la estructura, ¿no? Del modo de gestión, que reproduce su propio poder, ¿no? Entonces, esos son temas muy sustantivos, ¿no? Y que hay mucha reflexión sobre eso en Mario Testa, ¿no? Y que vale la pena sobre el tema del poder y las formas de organización, pero eso nos lleva finalmente a unas discusiones muy duras, muy concretas. Yo les preguntaría lo siguiente, bueno, ¿hay igualdad o desigualdad de acceso a la atención quirúrgica hoy en Venezuela? Y estas desigualdades son estructurales, ¿no? Son permanentes o son circunstanciales. ¿Y dónde eso se expresa con más fuerza? ¿Y quiénes son los actores que dominan los varios subsistemas que eventualmente afectan la línea de atención quirúrgica al punto, ¿no?, de generar desigualdades o igualdades si ustedes llegan a la conclusión que eso está funcionando bien y tal, y que no hay corte de clase social ni de territorial? En la medida en que nosotros integramos nuestra reflexión crítica, política y tal a una expresión material, estamos haciendo el ejercicio de la investigación donde integra política y sistemas, ¿sí? Porque si no, nuestra discusión puede quedar muy alta, ¿no? Volando muy alto en términos político-teóricos, filosóficos, pero que cuando uno va a aterrizar no sabe cómo se come, o sea, no logra trasladar eso para las formas de gobierno clínico, por ejemplo, de cómo se está la atención. En los últimos tiempos yo estoy muy sensibilizado por el problema que significan los hospitales en el Sistema Público Nacional de Salud de Brasil como foco de poder reaccionario, bolsonarista, ¿sí? Pero son focos de poder que están sostenidos a partir de la intensidad del interés del capital en la estructura especializada de hospitalaria, porque eso tiene un extraordinario poder en cualquier sistema de salud, ¿cierto? Y para que esto no ocurra de forma desarticulada, pues tiene que traer toda esta estructura especializada hospitalaria, las urgencias, etcétera, para dentro de una organización mucho más horizontal, que integre con la atención primaria en los territorios, que integre con las dinámicas de necesidades poblacionales, etcétera, y que reconfigure la oferta y la performance del sistema de una manera mucho más integral. Pero eso tiene innumerables subsistemas que tienen que subsanarse en su lógica originaria. Por ejemplo, el poder superior que tienen los especialistas en relación a los médicos de atención primaria, para hablar de un problema de la sociología médica, o el problema de la concentración de recursos en las estructuras especializadas, o el problema de una escasez general de recursos, pero que tiene finalmente una apropiación de la respuesta más urgente e inmediata, donde se pierden vidas, dejando otras dimensiones sin capacidad, ¿no?, de poder desarrollarse plenamente en el marco de una presupuestación insuficiente. O sea, hay innumerables cuestiones, ¿no? Y ahí habría los subsistemas ligados al tema de registro, ¿no?, y de patentes, del problema de la dependencia tecnológica, el problema de la producción nacional de una serie de insumos, la apropiación asimétrica de eso, etcétera, etcétera. Teóricamente, en Venezuela hemos tenido momentos en que había abundancia de recursos y en que se hubiera podido avanzar de forma mucho más radical en una transformación sistémica más profunda. Pero para eso hubiera sido necesario eliminar un conjunto de estructuras que todavía persisten como prestadoras, como aseguradoras, y que están ahí todavía, ¿no?, como una parte antigua, generando su propia dinámica de subsistemas, ¿no? No es circunstancial que en Venezuela todavía haya dificultad y por eso se reitere, ¿no?, más de 20 años después, la necesidad de crear un sistema único nacional de salud, porque eso no se ha logrado.
Y otros procesos como acá también, eso no se ha logrado. Tenemos 30 años, tenemos 2 subsistemas, a pesar de la definición del sistema único constitucional. En Bolivia eso también fue complicadísimo, a pesar de haber una decisión constitucional. También el choque, ¿no?, que ya mencionado por Oscar aquí, con los subsistemas, ¿no?, de los varios regímenes de trabajadores que no querían abrir mano de sus sistemas históricamente conquistados y que no sentían seguridad de trasladarse a otro sistema único, universal. Lo mismo pasó en Ecuador, con muchos choques con indígena y campesino frente a una idea de sistema único nacional. O sea, hay cuestiones de orden política, de macropolítica y de expresiones materiales en la forma como se organiza eso. Es un terreno que demanda mucha investigación, pero aquí, insisto, no es una investigación con finalidad puramente académica, entiendo. Ustedes están allí, salvo que ustedes me digan que no, pero están aquí formándose para una tarea que es una tarea aplicada en este tránsito de Estado integral entre sociedad y Estado que ustedes se ubican para ejercer un proceso transformador dentro del marco de la Revolución Bolivariana. Y por lo tanto las preguntas tienen que ser con este nivel de exigencia, pero también con este nivel de materialidad. ¿Sí? Yo no sé cuántos minutos ando ahí, Yosmel, dime si... Sí, profesor, ya está cerrando. No, usted me diga, ¿tengo para 7 días más o para 2 minutos? Quisiéramos quedarnos con usted toda la tarde, profesor. Le agradecemos cerrar. 2, 3 minutos. Bueno, ya cierro diciendo lo siguiente. No voy a extenderme, por eso les digo que nunca me da el gusto. Tengo aquí un montón de láminas, pero no voy a mostrarlas. Pero voy a simplemente mostrar unas poquitas cosas que creo que puedan ayudarnos. Para ilustrar, primero, la necesidad de profundizar la idea de entender las necesidades, ¿sí? Aquí está una taxonomía de necesidades que yo creo que es muy interesante que se pueda profundizar en su momento, y yo me quedo a la orden si en algún momento quieran profundizar eso, porque me parece que es muy importante desde el punto de vista de la política, del sistema, de cómo nosotros procesamos y entendemos esas diferentes necesidades, y finalmente qué es que de estas necesidades sentidas y expresas de la población que se integra en la necesidad normativa, la necesidad que está inscrita, ¿no?, dentro de la normalidad o de la normalización del mismo sistema. ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Hasta qué punto van? ¿Con qué nivel de resultado? Etcétera. Y tal, ¿no? Y la necesidad comparativa, que es la forma como nosotros miramos sistemas que lograron ya más equilibrio, mejor resultado, y cómo a partir de la forma y dimensión de la necesidad que estos sistemas abordan, cómo esto nos obliga a pensar el nivel de respuesta a necesidad que tenemos que también proyectar para poder disputar la mejor respuesta, ¿no?, comparativa también a partir de este análisis. Y eso es una cosa que ameritaría entenderlo, pero tiene mucha potencia, porque las necesidades están frecuentemente ausentes, ¿no?, de nuestra planificación. Nosotros pensamos la planificación en salud casi siempre como el incrementalismo, ¿no?, la progresividad de la expansión de la oferta. Pero ¿cuál es el límite de esta oferta? ¿Cuál es la lógica de esta oferta? ¿Cómo ella pasa a ser excesiva y innecesaria si empieza, por ejemplo, a medicalizar excesivamente, ¿no? ¿Dónde es insuficiente? ¿Y cómo creamos planes de inteligencia para enfrentar la realidad inmediata, creando condiciones de equilibrio futuro? O sea, aquí hay un juego permanente en cómo estas necesidades son percibidas, expresas, cómo se da la expresión por la participación social, de qué manera realmente logramos, ¿no?, que las necesidades sentidas se expresen, se puedan transformar en necesidad expresa, ¿no?, como demanda de cuidado de servicios, ya que muchas veces la imposibilidad de la oferta genera una especie de represión, ¿no?, de las necesidades, y entonces genera un conjunto de desigualdades dentro de la misma sociedad. Y luego, este abordaje entonces nos lleva a pensar los sistemas complejos adaptativos a partir de la idea que un sistema es un conjunto de elementos organizados, ¿no?, que forman una totalidad. Un sistema de salud es una totalidad configurada por varios subsistemas. No es, por lo tanto, simplemente un conjunto, una colección. Él tiene una organización, y estos elementos forman un todo donde hay diferenciaciones, y entender quién maneja cada subsistema, qué poder tiene, qué influencia tiene cada subsistema sobre los demás, es justamente lo que se caracteriza como la idea de
muchas interacciones, y ahí está la idea de complejidad, y que además es adaptativo porque a cada vez que un subsistema se mueve y agentes de un subsistema se mueven, él tiene elementos que están vinculados a esta intensidad, ¿no? de intercambios permanentes, lleva este proceso a influenciar los demás subsistemas, ¿no? Y ahí hay un aprendizaje continuo, una forma de autoorganización que no depende solo de fuerza externa, no depende solo de contexto externo, tiene que ver a veces con tradiciones de pensamiento, con lógicas epistémicas, con historia, ¿no? De colectivos, etcétera. Y eso es una cosa muy, muy compleja. Incluso el Vicente Navarro decía, ¿no? Que el problema del mito de creación es siempre un problema, porque si un sistema de salud nació con la idea de no ser universal, transformar este sistema en un sistema universal exigiría crear un nuevo mito de creación, pero para eso hay que romper una historicidad de una vocación no universal. Y eso se expresa en la manera como agentes como, por ejemplo, los médicos formados en escuelas tradicionales piensan la misma salud, que no necesariamente traen su DNA, ¿no? de institucional la idea de un sistema universal. Y esta disputa no es fácil. ¿Cómo es la salida? ¿Crear un cuerpo paralelo o tener que transformar de forma radical toda la matriz de formación? Esa es una discusión interesante para Venezuela, porque creo que en su momento, y con razones, se hizo una apuesta de crear una especie de camino paralelo. Pero ¿en qué punto estos procesos tienen que cruzarse? El camino paralelo con el camino institucional histórico del Estado venezolano. Es un tema. Y que en algún momento una reforma profunda y radical del Estado, a partir de una reforma profunda de las formas que la sociedad ve el Estado, tendrá que plasmarse, ¿no? Y que yo creo que todavía no se ha todavía puesto en este momento, ¿no? Y es una discusión bien interesante. Y un sistema complejo adaptativo es aquel que está permanentemente adaptando su performance, ¿no? Su acción a las necesidades. O sea, aquí yo no puedo proponer en la línea esta naranja, ¿no? Un comportamiento sistémico de respuesta cuando el comportamiento de las demandas es lo que está expreso, expresión de puntos alrededor de esta línea verde. O sea, hay que lograr hacer esta aproximación y esta capacidad de respuesta práctica a las necesidades. Por lo tanto, hay una intención, una disputa de la inteligencia de este sistema para que él pueda dar abasto a un marco de universalidad, integralidad, igualdad de este tipo de, digamos, intención histórica, ¿no? Entonces, los sistemas complejos son sobre todo sistemas operativos, ¿no? Ellos no son sistemas de cooperación, son sistemas de colaboración, lo que implica una disputa de sentido político, ¿no? Y la transformación de grandes sistemas, que es un tema a partir de la aplicación de estos principios de la complejidad derivada de sistemas complejos, nos habla de reglas que empieza a entender tendencias de comportamiento y organización. Es un trabajo de Alan Best, del grupo de Canadá, de Vancouver, que tiene una discusión muy interesante sobre transformación de sistemas públicos, ¿no? Para respuesta a las necesidades sociales a partir de este concepto primero de sistemas. No estamos hablando de vías puntuales, transformar los grandes sistemas. Es la tarea que tenemos histórica. Y para eso ellos experiencia transformaciones y llegaron a estas llamadas reglas simples, que no son tan simples, porque plantea la centralidad en la necesidad de las personas, o sea, plantea el buscar el protagonismo de los médicos, que son absolutamente fundamentales porque pueden transformarse en poder de formaciones, mirar la historia de las organizaciones y pensar la ruptura o continuidad de estas historias, ver las formas de consolidar avances y tendencias, ¿no? Transformadoras, y luego crear unos niveles de la jerarquía de las organizaciones, ¿no? Disputa de sentido de lo que se quiere construir, ¿no? Y eso implica tráfico político, pero también de un cambio de las expresiones instrumentales, que confía mucho en la dinámica instrumental, está muy capturada por matrices muy conservadoras. Y eso es una cosa interesante para cerrar.
porque si ustedes miran los sistemas desarrollados en la Unión Soviética, en los países del este de Europa, incluso el modelo de salud cubano y chino, la verdad lo que se expandió, su concepto es bastante funcionalista, pero que el cambio estaba en insertar los tipos de sistemas de acceso. Y desde ahí una lógica bastante tradicional, incluso en la educación médica, dio paso a ampliar. Pero uno cuando lo mira más de cerca tiene un DNA bastante conservador, ¿no? La medicina soviética era muy parecida a la medicina norteamericana, hay mucha influencia. Por ejemplo, la atención especializada se relaciona mucho con una serie de conceptos desarrollados por la norteamericana, pero que el contexto político-social le dio otro sentido debido a la intención de un acceso, ¿no? Universal íntegro, de una revolución socialista. Pero ¿cómo se hace eso en países que no hicieron la revolución socialista, que están en la intención de poder llegar a hacerlo y que tienen que enfrentarse con marcos de poder muy conservadores, tanto en lo filosófico político como también y sobre todo en lo instrumental? Esas son cuestiones muy y que tiene expresión desde lo macro hasta lo más micro, ¿no? De operación de sistemas y servicios de salud. Bueno, me quedo por aquí. Seguramente habría mucho más que decir. Espero que no haya sido un mensaje muy confuso, porque es un tema complejo que demandaría más tiempo, explorar cada dimensión, para provocarlos, ¿no? Y acercarlos a este universo de la investigación en política y sistemas de salud. Porque yo creo que aquí hay que vincular la idea de política con su materialidad.